Me falta un poco el aliento, perdonen, pero uno está apagando fuego todo el rato. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por asistir. Yo creo que todo lo que yo pueda decir de Alexis, pues no sé, seguramente me quedaré corta, ¿no? Los conocí hace ya bastantes años, cuando aquí en la isla, pues ahora empieza a darse un poquito más de valor a todo lo que tiene que ver con el mundo dulce, la pastelería, la heladería. Y Alexis es un pastelero, un gran pastelero con alma de gran panadero también. No sabemos qué tecla toca mejor. Yo creo que la pastelería es lo que lo ha hecho merecedor de muchas cosas buenas que le han pasado. Y simplemente decirles que, bueno, porque está en Tenerife y porque aquí todo es más difícil y porque llegar fuera y intentar hacerse un hueco en este mundo tan complicado es muy difícil. Seguramente si estuviera en la península, en cualquier parte de Europa, sería un fenómeno y estaría acaparando portadas y acaparando muchísimas noticias porque es un pastelero excepcional y yo creo que el único inconveniente, Alexis, es que te tenemos aquí en Guedes Sora, ¿eh? Eso por un lado es bueno y por otro lado, bueno, pues a veces pues ciertos problemas, ¿no? Para intentar llegar y transmitir el trabajo un poquito más allá. Hace muy poquito tiempo, en el año pasado, un poquito más de un año, Madrid Fusión fue elegido mejor pastelero revelación de España, después de que, bueno, pues en sus innumerables visitas a la isla, tanto José Carlos Capel como Julia Pérez pusieran el ojo en esta pastelería de Guedes Sora en Playa San Juan y se dieran cuenta de que aquí se estaban haciendo cosas muy interesantes, merecedoras de un espacio en este congreso, en uno de los congresos gastronómicos más importantes del mundo. Así que yo solamente les invito a que quien no lo conozca se dé un saltito a su pastelería, pruebe su trabajo, que sigan su trayectoria y sobre todo a los alumnos que les interese y que les apasione este mundo, que normalmente uno se tira más por la cocina y menos por la pastelería, que los que les apetezca este mundo, que sigan su trabajo y, bueno, que le falta un montón de personal, que si quieren, el que quiera trabajar con él, que al final se quede hablando con él, que seguramente estará encantado de recibirle. Y, bueno, sin más, un aplauso, Alexis, muchas gracias. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Me presentan bien, me hacen buenas palabras encima, doy una oferta de trabajo. ¿Quién hace eso hoy por hoy? Bueno, gracias por venir, por asistir a esta pequeña media hora que vamos a hablar un poco de papas y pastelería, que la verdad que es una combinación, una conjugación un poco diferente, ¿no? Y es inusual. La verdad es que yo el año pasado cuando vine y estuvimos haciendo cosas aquí, utilicé la papa más que como un producto en sí mismo, lo utilicé para dar sabor, para dar texturas y tal. Y he querido este año un poco explotar esa senda que ya abrimos el año pasado con el tema de utilizar las papas como un producto para hacer texturas. Y nada, más o menos es lo que vengo hoy a mostrarles. La ponencia se llama Papas heladas y papas con chocolate. Vamos a hacerlo en dos bloques, vamos a decirlo así, en el poquito tiempo que tenemos y vamos a primero empezar con la parte dulce y de forma no habitual voy a terminar con dos platos salados, que no es mi punto fuerte, pero voy a hacer dos platos salados con técnicas de pastelería, en concreto heladería. Y bueno, para no extenderme más, pues vamos a empezar. Quería antes que nada explicarles un postre, el único postre canario que tiene papa en su composición, que es la torta de Avilán, una tarta de La Gomera. Hemos hecho esta pequeña versión que han podido degustar en el almuerzo que se ha hecho en la parte superior del auditorio. Y bueno, quería un poco mostrarlo y explicar cómo lo he hecho, ¿no? Porque al final este es un postre tradicional, no tiene nada de especial, la estética quizás, pero la receta es la original. Lo único que he hecho es reformularla, desglosarla y ver cómo está hecha la receta original. Y un poco lo que he hecho es intentar coger ese bizcocho, que al final viene siendo un bizcocho, una mezcla de huevos, azúcar, papa cocinada y almendra, poco más. Y lo que he hecho es, en vez de mezclar los huevos con el azúcar directamente y agregarle el resto de ingredientes, lo que he hecho es separar del huevo la yema por un lado y la clara por el otro
y dividir los azúcares. Le he bajado la cantidad de azúcar y me ha salido un bizcocho muchísimo más esponjoso, a pesar de que tiene papa, almendra y demás. Y después en la parte superior, la parte gustosa del bizcocho, que es la parte de la almendra, la hemos hecho en una suerte de mousse, o no sé cómo llamarlo, una mezcla entre cremoso y mousse de almendra y chocolate. Y en la parte superior, para finalizar, hemos puesto un crumble, una galleta a partir de una almendra garrapiñada. Y el postre original también tiene pasas en su interior. Lo que hemos hecho es extraerle las pasas del bizcocho y hacer una mermelada con un vino moscatel, simplemente pasas hidratadas y trituradas a las 24 horas de ser hidratadas con su parte de vino. Y nos ha quedado esta textura. Este sería el postre que hemos versionado de Canarias. Luego, utilizando la papa para dar textura, el año pasado hubo gente que hizo crema pastelera de papa, por ejemplo. Yo, utilizando esa idea, he hecho una versión de un postre muy famoso de Francia, que se llama tarta parisienne o tarta parisina, que es simplemente una crema pastelera horneada, que en su composición normalmente lleva leche, lleva vainilla, yemas de huevo, azúcar y fécula de maíz normalmente. Yo lo que he hecho es quitar toda la parte de fécula de maíz y le hemos puesto un 30% de papa negra que la hemos cocinado previamente y se la hemos agregado a la parte líquida. No he puesto todo leche, sino he sustituido una parte de leche por agua. De todas maneras, estas 3 tartas luego las partiré y si alguien tiene ganas de probarla, los invito a que lo hagan. Hemos hecho la crema pastelera con el puré, quitando la fécula, utilizando la fécula propia de la papa y luego lo hemos cocido. He traído 2 ejemplos. Normalmente en Francia se utiliza una pâte brisée o pâte sablé, que es una galleta sencilla a base de almendras o sin almendras. Pero yo, como no me conformaba solo con esto, pues hice un hojaldre con puré de papa también en la masa, un hojaldre invertido, y he traído una versión con hojaldre de papa también, que luego, como les digo, la podríamos partir y la degustan a ver qué les parece. La verdad que aquí no hay un sabor pronunciado a papa, porque realmente no he utilizado la papa como un sabor, sino como un producto para dar una textura que queremos conseguir, que es espesar una crema. Entonces sí, tiene un recuerdo a papa, a pesar de que tiene bastante vainilla y tal, pero no es un sabor principal. Realmente ha sido un producto única y exclusivamente para darle la textura. Esta sería pues la segunda, que después, como digo, la partiremos. Estoy seguro que les va a encantar. Y ahora pasamos a las papas con chocolate. Bueno, yo un poco les voy a mostrar lo que he hecho con las papas. Yo, a partir de un simple puré de papa, que normalmente los purés de papa se hacen con mantequilla, leche y papa, ¿no? Y sal y pimienta, he utilizado ese concepto para hacer unos purés de papas un poco más especiales, más ligeros, y la parte grasa la he sustituido directamente por coberturas de chocolate y la parte líquida la he sustituido por purés de frutas en algunos casos. De hecho, he traído pues 3, 4, 5 emulsiones diferentes. Se las voy a poner aquí en este plano blanco para que vean la textura que tiene. Vamos a empezar, por ejemplo, por esta, que es un chocolate caramelizado con papa, y luego tiene también una infusión con café. Y como ven, ahí se ven la textura que tiene, muy cremosa. Es cierto que la papa, al tener una textura un poco harinosa, no es completamente lisa, a pesar de que la pasamos por una malla muy fina, pero tiene una textura muy, muy, muy interesante. Luego hemos hecho esta con puré de fresa y con chocolate blanco. Nos ha quedado este puré tan curioso, color muy atractivo también. Y lo hemos infusionado con albahaca. Ahí lo ven, la textura que tiene. De nuevo se ve que tiene una textura un poquito, no es muy, muy, muy lisa, debido al puré, ¿no? Hemos hecho otra también con chocolate blanco y yuzu, vainilla y cilantro. Esta la tengo aquí, no la tengo en manga.
Ahí se ve. Después, si quieren, les daré para que prueben porque son bastante curiosas. Tengo otra también que la utilizaré para los platos del final, salados. Bueno, vamos a acabar con la parte dulce y ahora pasamos a la parte salada. Esta también la tengo sin manga. Esto es una emulsión de papa con un chocolate de Belice, un cacao raro, y también es muy, muy interesante. De hecho, tiene una textura, incluso para hacer una canel, ¿no? Y por último vamos a acabar con la emulsión que traigo, a ver si me queda alguna. No. Aguacate, papa y pimienta palmera. Viene siendo un mojo, pero a partir de un puré de papa. Un poquito picantito. Tiene ajo, cilantro, aguacate. Y la idea era hacer una emulsión, esta sin chocolate, salada, ¿no? Pues no sé qué les parece, ahí se ven. Yo creo que las texturas son muy, muy buenas. Me parece que el uso aquí de la papa también como texturizante es muy interesante. En prácticamente todos los casos nos hemos ido casi al 30% de puré, 30-40% de puré. Pero sí es verdad que por los ingredientes que tiene, que son sabores muy marcados, en el caso del yuzu, de la infusión de cilantro, son sabores muy fuertes y tapan todo el sabor de la papa. Realmente creo que es interesante pues eso, por la textura que da. Pues utilizándola, me gustaría montar un par de platos utilizando pues estas texturas como ejemplo, ¿no? Entonces me gustaría hacer una combinación entre fresa, albahaca, mermelada de fresa. He traído también una galletita de tomate y unos tomates confitados en vainilla. O sea, vamos a montarnos aquí un platito dulce rápidamente. Pongo primero la emulsión de papa, albahaca, puré de fresa y chocolate blanco, un poquito de una mermelada simple de fresa, con muy poquito azúcar, más o menos tiene un 10% de azúcar nada más. Luego vamos a poner estos tomates confitados, unos cherry, que he hecho un almíbar muy ligero, un almíbar con un litro de agua y un 40% de azúcar, es decir, un litro de agua o 400 gramos de azúcar. Y he dejado los cherries pues, a muy baja temperatura durante unas 3 horas aproximadamente, con las vainas de vainilla abiertas y raspadas. Después me he hecho esta gelatina. Es un agua de albahaca, lo que pasa es que le he puesto un poquito de Santana para darle algo de textura. Tiene también un sabor bastante intenso. Unas hojitas de albahaca. Y por último, un poquito de un crumble, un streusel de tomate. Y ahí tendríamos un plato hecho pues a partir de la emulsión, lo pongo por aquí, la emulsión de fresa. Sí, sí, muchas gracias. Bueno. Sí, esto todo te lo puedes llevar. Muchas gracias.
No, esto que tengo aquí, todo te lo puedes llevar. Nada. Dame la baitita. Bueno, seguimos. Ahora, con la emulsión de chocolate al caramelo y la infusión de café, papa, vamos a hacer otro postre, un poquito con alguna técnica más, para que ustedes más o menos vean. Voy a hacer he hecho un plátano cocinado. No sé si lo pongo aquí se puede apreciar, quizás. Ok, ahí. Sí, así. Bueno, lo voy a poner luego si quieren, pero lo quería enseñar primero. Me parece muy curioso porque, bueno, he cortado el plátano para hacerle una forma un poquito diferente, pero es un plátano que prácticamente no he cocido, sino he hecho un caramelo que he desglasado, he parado la cocción del caramelo con un café negro muy intenso. También le he puesto un poquito de vainilla. Y luego, una vez frío, he puesto los plátanos dentro y le he hecho un vacío no al 100%, a un 80% aproximadamente, no muy fuerte, para que el plátano no se deforme y penetra bien el café y el caramelo en el interior. Y no queda cocido, queda como al dente, tiene una textura bastante interesante. Entonces vamos a poner primero, como antes, la emulsión de café con papa, chocolate de rubio. A mí me gusta la combinación de nueces pecanas, no sé si las conocen, con plátano. Es una nuez americana, un poquito más suave de sabor, no es tan amarga, no es tan astringente, es un poquito más suave. Esto es un cremoso, solamente he hecho un praliné con las nueces, azúcar y nuez. He hecho un caramelo primero, al que le he puesto las nueces al 50% y luego lo he triturado y me sale un praliné. Pues simplemente lo he mezclado con nata y le he puesto nada, apenas un poquito de gelatina para que tenga textura, pues bastante suave. Vamos a colocar ahora el plátano. Tengo aquí un crumble de cacao y almendra. Le voy a poner un poquito de sal. Tiene también un poquito de café. Y luego vamos a hacer una canel con la emulsión de papa, chocolate de Belice, un 75% de cacao. Y voy a terminar con unas placas de chocolate. Chocolate templado, del mismo chocolate con el que he hecho la emulsión. Bueno, aquí hace un poquito de calor. Vamos a ver esta. Y listo.
Bueno, no, perdón, se me olvidó una cosa. Lo siento. Es que yo hago postres así, sencillitos, entonces siempre se me queda algo atrás. Con la nuez de pecan he hecho también este bizcocho, ¿vale? Y hacía yo que me faltaba algo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ahora vamos a... Me gustaría partir la tarta. Esto te lo puedes llevar todo. Esto también. Esto. Esto. Esto también. Esto también. No me pierdas la cuchara, por favor. ¿Te traigo una? No, no, que no me la pierda. Ah, vale, sí. Vale, son... Bueno, yo le comenté a Cristina cuando íbamos a hacer la ponencia, un poco le comenté por encima las ideas que tenía, lo que quería hacer, y me dijo, no se te ocurra ponerle, pues yo le comentario un poco divertido, ¿no? Nosotros los canarios lo vamos a entender. Esto originalmente se llama tarta parisien, flan parisien, ¿no? ¿Cómo llamar a un postre de flan canario? Un poco difícil, ¿no? Sí, sí. Yo le dije que igual Canary Flan, como estaría guay, ¿sabes? Oye, a ver, yo voy a pedir, por favor, a los que están haciendo fotos, que por respeto al ponente dejen las fotos para luego. Porque, claro, es un poco terrible estar explicando una ponencia y que el resto de la gente esté pendiente de las fotos y no de la ponencia. Entonces, por favor. Bueno, una vez el chiste, pues ya... ¿Se podría conseguir un cuchillo para poderlo partir y ver la textura que tiene el flan? ¿Le gustó el chiste de Canary Flan? Bueno, ahora vamos a pasar la parte helada. Tengo unos helados en la nevera que no sé si me los podrían traer. He querido hacer dos platos, vamos a llamarlo salados, no sé cómo definirlos, ¿no? Realmente este año que nosotros empezamos en serio con el tema de la heladería, yo ya venía haciendo helados durante muchos años atrás, pero solamente lo hacía para eventos o para momentos concretos. Ahora hemos puesto una parte de heladería que la tenemos todo el año y me gustaba la idea de hacer un helado, pero hacer un helado diferente, ¿no? Hacer un helado con papa es un poco complejo porque el tema de la fécula, de la harina de la papa, es difícil para poder formular el helado y que quede a una textura correcta, que esté cremoso, que no esté arenoso, que no sea gomoso. Entonces es complicado. Lo hemos conseguido, hemos traído una receta que creo que está por ahí. Lo bueno de esta receta, bajo mi punto de vista, es que es una receta que se la cedo a los cocineros porque es una receta de helado gastronómico. Saldrá otra vez, está en bucle. Que nos da un helado salado completamente. No es un helado con una base dulce, con poco azúcar, a que le agregamos un elemento salado. De hecho, una vez hemos formulado la mezcla, hemos hecho pruebas con diferentes ingredientes y ha salido siempre un helado bastante... O sea, es como comerte una cosa salada pero con otra textura y otra temperatura. Es una base helada gastronómica que creo que está muy bien lograda. Y hemos hecho unos helados con papas. Entonces, para verlo, he querido hacer unas papas con mojo, pero con otra textura y con la emulsión de aguacate y con un helado. Y aparte de eso, también, ahora que estamos pues, previo a la Pascua, sobre todo, corrígeme, José Carlos, si me equivoco, en la zona del Levante se come una cosa que se llama mona, ¿no? Que al final es como un brioche. Y he querido hacer como un brioche relleno de un helado. El brioche tiene un poquito de papa también, tiene más o menos un 15% de papa, porque la verdad que ha sido complicado encontrar papas antiguas en esta época, ha sido muy difícil, porque están empezando a recogerse pues ahora, en estos días, y ya nos queda muy poca papa. Sí.
Perfecto. Y quería hacer un helado, un brioche con más cantidad de papa, pero no teníamos disponibilidad, ¿no? Entonces vamos a rellenar este brioche, este pequeño brioche, con un helado salado hecho con un caldo de papa, un caldo que, por ejemplo, creo que en la cocina canaria es un plato que se ha ido haciendo durante muchos años, que es una sopa con papa y con huevo, que se le ponía, pues, se aromatizaba con alguna hierba y era una sopa muy simple, dijéramos. Pues yo he querido hacer un helado a partir de ahí, le he puesto un poquito más de sabor, le he puesto muchas papas, he hecho una base vegetal con puerro, con cebolla, un caldo vegetal básicamente, al que le hemos agregado también unas setas deshidratadas y nos ha quedado un helado bastante curioso, que ahora lo pondré dentro de la mona y después el que quiera probar, aquí dejo el bote y no sé si habrán cucharas para probarlo, ojalá que sí. Sería interesante probarlo luego cuando terminemos. Y después hemos hecho un helado a partir de un puré de papa, en este caso ojo de perdiz, sin agregarle nada más, simplemente la papa cocida y escachada y eso utilizado en la base gastronómica que salió antes en la pantalla en un 48% aproximadamente, 47%. Es un helado bastante suave de sabor, pero tiene una textura creo que es bastante interesante. Entonces vamos a emplatar primero las papas con mojo. Como les dije antes, hice esta emulsión con papa, ajo, cilantro, un mojo verde, un poquito de picante. Luego vamos a hacer las bolitas de helado. Esta de aquí. Se me olvidó el sacabolas, vamos a hacer unas canel. Quería hacer un helado redondito, ¿no? Para imitar la forma. Está un poquito duro todavía porque estaba a menos 17. Normalmente este helado está formulado para usarlo a menos 10, menos 11 grados. Está un poquito frío todavía, está haciendo un poco complicado hacer las canel bien, pero vamos a intentarlo. Ustedes me perdonan los de las canel, ¿no? Yo la sé hacer, lo demostré antes, lo que pasa es que, claro, era un poco complicado. Para darle más el toque de la papa en la degustación, hemos cogido las pieles y las hemos deshidratado en el horno. Le voy a poner un poquito de piel de papa por fuera. Está muy crujiente. Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta también. Bueno, y estas serían las papas heladas con mojo. Vale. Pues nada, vamos a pasar a la mona. La mona es lo más sencillo, simplemente abrir y rellenar. Tenía ganas de hacer no sé si conocen lo que hacen en rocambolesque, que es un brioche prensado, ¿no? Con el helado dentro. Eso sería también estaría bastante chulo. Lo único que hace falta, pues no sé si es como una sandwichera o algo del estilo. Simplemente ponemos la mona o brioche en el plato.
Y así de simple. Ahora me gustaría, ya que no somos muchos, aprovecho la ocasión para preguntarme si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos hecho. Voy a partirles el flan antes de que se me olvide para que vean la textura. Me parece que es una textura... ¿Cuál partimos? ¿El de hojaldre o el de...? Todos, ¿no? Sí. Si se dan cuenta, no sé si ahí estoy bien para enfocarlo. Ahí se ve, ¿no? Si se fijan en aprieto, tiene una textura bastante buena. Es como... Está, bueno, sí. Está cremosa, está bastante cremosa. Ahora lo probarán y ya me dicen. Esta la hice ayer y esta la hice esta mañana. Esta tiene hojaldre, la que estoy partiendo ahora es un hojaldre de papa y esto es una pâte sablé de almendra. El hojaldre lo bueno que tiene es que es un hojaldre invertido en el que, si ustedes conocen el mundo del hojaldre y tal, el hojaldre invertido es un hojaldre que lleva la grasa en la parte exterior de la masa. Lo que he hecho es hacer una masa previamente al que le he agregado también un 30-35% de puré de papas para darle un sabor. El año pasado hicimos algo parecido también, que le agregábamos las pieles a la mantequilla, pero bueno, para no repetir lo del año pasado, pues hemos hecho un hojaldre simple y tal. Y por darle un toque diferente y con el hojaldre. Pero si se dan cuenta, la textura me parece que es fantástica. Está súper bien. A mí la verdad que esto es una de las cosas que me sorprendió. Hicimos 3-4 pruebas. La primera prueba la hicimos con chocolate negro y ya les digo que no lo intenten porque no es muy bueno el resultado. Pero esta sí, la verdad que quedó fantástica. Seguro que ahora cuando la prueben ya intercambiemos impresiones y ya me dicen. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado y gracias por venir. Pues, no dejen de preguntarme cosas si tienen alguna duda, es la oportunidad. a ver, ¿hay alguna pregunta para Alexis? Allí. A ver, espera, que voy a intentar yo hacer de azafata. Nada, muy sencillo. El porcentaje de caldo de papa para el helado, ¿cuál era? Caldo de papa, siempre entre un 40 y un 50% del caldo. Lo que he hecho fue, cuando hice el caldo, lo colé bien y... No, perdón, miento. Hablé antes del helado de puré. En el caldo hemos sustituido la parte líquida de la receta por caldo. La receta tiene leche y agua. Lo que he hecho es quitar esa parte líquida y ponerle el caldo bien filtrado. En la receta hemos puesto también trealosa. La trealosa es un azúcar derivado de cereal. Lo bueno que tiene es que tiene un poder edulcorante exactamente igual a la sacarosa, pero el dulzor que transmite es un 70 o un 80% menos, con lo que si utilizamos trealosa en recetas que normalmente lleven azúcar normal, tenemos gusto mucho menos dulce. Normalmente no se puede sustituir tanto por tanto. Por ejemplo, en helados o en bizcochos se puede sustituir hasta un 30% del azúcar normal por trealosa. En un merengue se puede poner, por ejemplo, todo. De manera que si tú haces un merengue con albúmina y con el caldo de papa y trealosa, puedes hacer un merengue de caldo. Y va a tener textura de merengue, pero no va a tener dulzor de merengue, va a tener sabor de caldo. Eso es con la trealosa. Es un producto bastante interesante. ¿Alguien más quiere preguntar? Tenemos un público súper puesto, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Nadie. Seguro que hay preguntas No. y nadie se atreve. A ver. No, pero porque luego les entra la vergüenza. Pues nada. Bueno, Alexis, pues muchísimas gracias. Gracias a Marlene, que es el 50% de 100% Yo creo que un poco más. pan. Pero ella se ha tenido que quedar, como en el caso de Pía, de la mujer de Virgilio, también se ha tenido que quedar en el negocio para que tú puedas venir a estar con nosotros. Sí. Pues muchísimas gracias y los que queráis podéis bajar a probar el flan canario, flanaricán. Muchas gracias. A ti, Julia.
¿Cuál es el, Alexis, cuál es el de ayer? El ayer es este. A ver. Mira, no, sí. No sé qué. Miren. No tengo ni idea, hija. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ella, mira, vengo de Radio Nacional, estaba hablando con Miren, mis compañeros de Madrid, que ahora siempre en directo a las 6:30, perdona, con Braulio y con Alexa. Y era para confirmar que A las 6. 6:30. Sí. Tendría que ser con Alexa, con Braulio y va a tocar con Braulio, y además mi compañero de trabajo Vale.
Hola, vamos a seguir y llamo su atención para el siguiente punto del segundo Foro Internacional Gastronómico de la Papa, porque detrás o antes de la experiencia está el conocimiento y está pues toda una historia que rodea este producto llamado papa. Lo próximo va a ser una mesa redonda y como aquí Julia y yo nos repartimos los papeles, ella el exterior y yo la tierra adentro. Los papeles y el trabajo. Los papeles y el trabajo. Repartimos todo. Bueno, yo quiero decirles que esta es una de las gran mesas redondas que se nos ocurrió al comienzo de la organización del segundo foro y que tenía que ver, ya sabíamos que íbamos a traer cocineros de África, de Europa y de América, Canarias como puente tricontinental, y entonces como la papa salió de Perú, llegó aquí, después de aquí pasó a Europa, etcétera, etcétera. Entonces se nos ocurrió el viaje de la papa en la historia. Y para hablar del viaje de la papa en la historia, vamos a tener a tres personalidades como son Vicky Howard, Camil Gómez Pablo y Antonio Macías, con el periodista José Carlos Capel como moderador. Yo voy a hablar de Camil Gómez Pablo, que es historiadora, escritora, historiadora por la Universidad de La Laguna, trabaja en la Universidad de La Laguna, y ella es coautora del libro coautora del libro Cocinando con papas antiguas de Tenerife, que en el primer foro se reeditó, y vamos a ver si con motivo del segundo foro volvemos a reeditarlo, porque se ha vuelto a agotar. Camil sigue investigando, sigue escribiendo y sobre todo sigue cocinando, y les puedo asegurar que cocina de maravilla. Y con ella está don Antonio Macías Hernández, que es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de La Laguna, y me dice todo el mundo que de la papa sabe un montón, un montón. Yo llamé a don Antonio Macías y tengo que decirle que desde el primer momento me dijo, encantado de estar con ustedes y ahí estaré el martes. A Vicky y a José Carlos lo presenta Vicky. Bueno, Vicky Hayward es británica, es historiadora y ha sido autora del libro, la revisión del libro de Juan Altamiras, que es una de las obras clásicas, de los primeros recetarios de cocina españoles que hay. Ella ha hecho una revisión fantástica y luego ha trabajado con cocineros actuales, viendo cómo esas recetas del siglo XVII tenían progresión en el siglo XXI. Ella ha encontrado que en este libro de Juan de Altamiras están las primeras recetas con papa que hay fechadas y escritas en un recetario español, lo que no quiere decir que igual hubo alguna antes, pero las primeras que están escritas están en este libro y ese es el motivo por el que ella está aquí, porque sabe muchísimo de la historia de la papa y en general de la historia de la gastronomía española. Y los va a moderar José Carlos Capel, que, bueno, al que conocéis, es crítico del diario El País, es presidente de Madrid Fusión y es un apasionado de la historia de la cocina. Tiene una biblioteca de libros antiguos que es un verdadero tesoro y desde hace mucho tiempo le ha interesado eso, por eso era la persona indicada para que moderara la mesa. José Carlos, cuando quieras. Muchas gracias a los cuatro por estar hoy aquí con nosotros. Pues gracias, Julia, gracias, José Carlos. Me encanta que me habéis ahorrado el trámite de la presentación, porque habéis hecho la presentación de los ponentes, con lo cual yo directamente ya nos ponemos a hablar. Evidentemente, a Vicky la conozco bastante más porque he estado con ella hablando sobre el tema de Juan de Altamiras. Yo entiendo que para Vicky, que escribió un libro portentoso sobre el trabajo de Juan Altamiras, el libro de arte de cocina es como el santo grial del XVIII y realmente de la cocina española tradicional, pero nuestros colegas de aquí de tertulia, Camil y Antonio, pues son unos verdaderos sabios, igual que lo es Vicky. A mí me encanta seguirle el rastro a los productos. Me encanta saber el origen y, a ser posible, la trayectoria y la ruta que siguieron. Y la papa es uno de los elementos más apasionantes y más controvertidos por la cantidad de debates que han surgido en distintos ámbitos. Por supuesto que la papa llegó a la península ibérica
fue uno de los primeros sitios, pero antes llegaron a Canarias, o eso cabe suponer, o es así. Entonces, yo he estado en el Museo de las Patatas Fritas de Brujas, cuyo director, defensor, estaba esta mañana haciendo una defensa de tal. Y me encantó ver cómo los belgas tenían inventariado en todos los paneles del museo la ruta que habían seguido las papas desde su ruta original, desde Perú, hasta llegar a Europa. Y todos en los paneles decían claramente que las papas llegan primero a Canarias y que hay censado un envío de un tal Juan de Molina de 1567, puedo equivocarme, en la fecha, hasta Amberes, donde estaba su hermano. Vale, esa sería una de las primeras referencias. Luego, 4 o 5 años o 6 más tarde, llegan al Hospital de la Sangre de Sevilla, donde ahí también se está acreditado que están, las papas están allí, tal. Pero bien es cierto que hay muchas incógnitas, porque la papa no se consumió en España hasta el siglo XVIII. Se daba animales, casas de misericordia, pero era un tubérculo despreciado con poco interés. Pues ahora vosotros, esa es la impresión que yo tengo, que yo conservo. Yo le he seguido el rastro a la tortilla de papas. Mañana tenemos demostraciones apasionantes sobre la tortilla de papas, que se hacía con manteca de cerdo, queridos. Hasta la Guerra Civil Española, 1936, no se hacía con aceite de oliva, sino con manteca de cerdo. Bueno, de todo eso hablaremos después. La pregunta mía, que yo creo que puede empezar Antonio, porque tiene documentado perfectamente todo esto. ¿Cuál es el rastro que siguen las papas? Efectivamente, llegan a Canarias, el primer lugar de Europa al que llegan las papas cuando vienen de Perú. Bueno, la respuesta es muy concreta y muy firme. Primero, las papas llegan a Canarias y no del Perú. Esa es la primera cuestión que hay que desechar de una vez. Las papas llegan a Canarias y precisamente vienen a Tenerife. Y la razón es muy sencilla. La primera referencia de los españoles, de los conquistadores españoles, sobre la papa se debe a un cronista, Juan de la Cruz, que en 1536 dice que el capitán Juan de Avellaneda y su otro capitán, Juan de la Cruz, ascienden por el Valle del Cauca y ven y consumen papa. La pregunta ahora es quién era Juan de Avellaneda, quién eran los soldados, quién era Juan de la Cruz. Y en 1536 estos soldados y estos capitanes eran de Tenerife. ¿Por qué? Porque la tropa responsable de la conquista de Colombia o de Santa Marta era precisamente tropa de Tenerife, encargada por capitulación por el emperador Carlos V a Alonso Fernández de Lugo, a Pedro Alonso Fernández de Lugo. Por lo tanto, está muy clara que el contacto primero de los españoles con la papa está ahí, en esa zona. A partir de ese momento hay que tener en cuenta que Canarias es como si dijéramos un jardín de aclimatación en el Atlántico, de tal manera que todo el mundo sabe que cualquier rincón de las islas es como si dijéramos un nicho donde cualquier planta del Viejo y del Nuevo Mundo se adapta perfectamente. Los barcos que aprovisionaban a la tropa en Colombia en la conquista partían de Tenerife. Sabemos quién eran los armadores que llevaban estos buques, sus capitanes, y llevaron hacia allá pues, viñedos, ganados, plantas, semillas hacia Colombia y por supuesto trajeron para acá las papas, de tal manera que en 1553 ya se vendían papas en la Recoba de la Laguna. La siguiente cuestión que es importante también señalar a propósito de la papa es que se cita, y no propiamente, que la papa se consume en Europa en virtud del hambre. No, en fin, es una idea generalizada. En la segunda mitad del siglo XVIII es cuando comienza el consumo de la papa por el hambre. La gente come lo que sea, por decirlo rápidamente. Mientras que en el caso de Canarias es totalmente diferente. El consumo de la papa por los insulares
no tiene nada que ver con el hambre, es una cuestión cultural, de asimilación cultural con el otro lado. ¿Y por qué lo digo? Porque el kilo de papas, es decir, el precio de la papa era más cara que en este momento, en el siglo XVI, era más cara que el pan. Y por lo tanto, si se come papa es porque hay una preferencia por ese alimento, ¿no? Y no tiene nada que ver con el hambre. Las referencias continúan y en el siglo XVI, 1566-68, en las cárceles de la Inquisición a los presos se le da pescado salado con papas. Y bueno, ya aquí se han citado las referencias sobre el transporte de algunos embarques de papas que se trataban básicamente de pequeños envíos, más de experimentación que de consumo, a Holanda. Se sabe que se enviaron un barco a Holanda y otro barco también a Rouen, y por lo tanto también está la presencia. ¿En qué fecha se mandan a Holanda? En 1567. Y esas referencias están ahí, pero yo creo que obedecen más a un hecho muy importante que coincide, ya me he hecho referencia a él. En el siglo XVI y XVII, Canarias, para los botánicos europeos, tiene un enorme interés. Es un centro importante para la botánica europea y, por lo tanto, la presencia de cualquier planta en el archipiélago del Nuevo Mundo o propia de Canarias atrae a los botánicos europeos. Y en este caso, la presencia de esta papa, teniendo en cuenta además que aquí hay una colonia holandesa muy importante, belga y flamenca a lo largo del siglo XVI, que formó parte de la conquista de este archipiélago, es lógico que a esta gente le interesara esa nueva planta y, por supuesto, enviaran esas semillas a Holanda. Y luego hay que tener en cuenta que la papa tiene que aclimatarse, la planta sufre un proceso de adaptación y habrá que esperar muchos años para que en Europa esa planta se adecuara qué tipo de semilla, qué tipo de suelo, qué tipo de condiciones agronómicas debían desarrollarse para que esa papa progresara en Europa. Camil, ¿es cierto que lo primero que llega a la península ibérica no son las papas, sino las batatas? Bueno, la referencia que hay del Hospital de la Sangre de Sevilla, que hay en el libro de cuentas, hay un asiento de compra de papas para la comunidad, pero son batatas, porque hay una confusión enorme entre la papa, la batata y la patata en el término. Luego lo discutimos, si te parece. Y entonces ahí lo que se trata son de batatas. Y esa es la primera referencia en España, en la península. Es que cuando estamos hablando siglo XIX, las papas no se empiezan a consumir en la península así en cantidades importantes hasta mediados del XVIII. Juan de Altamira lo cita. Finales de XVIII. Finales de XVIII, pero en el libro de Juan de Altamira de mediados están citadas en recetas. Sí. Bueno, y sin embargo, Lope de Vega, Quevedo, citan la patata, la están citando. Hay la confusión fonética, en el siglo XVI se está hablando como un consumo habitual de batata y sin embargo no es papa, es batata lo que se estaba consumiendo. Sí, ¿Es así? Claro, sí, hay mucha confusión. Efectivamente, la papa es un producto que va a estar muy denostado y tendrá muchos prejuicios para su consumo porque se la consideraba muy mala para la salud, que producía enfermedades, que producía flatulencias. Incluso en el libro de Juan de Altamira la descripción que hace es muy graciosa. Vicky lo sabe mucho mejor, que los flatos de la papa te podían llevar directamente a Roma, dice en la receta. O sea, que se consideraba un alimento nocivo. Y no va a ser pero a pesar de todo sí se valoró muchísimo como alimento para paliar las hambrunas. Por eso, a finales del siglo XVIII, hay un movimiento, incluso por parte del Consejo de Castilla, para promover el cultivo y el consumo de la papa o patata. Y se le encarga a Enrique Doyle, un irlandés afincado en España, que escriba una pequeña obra sobre este tema, el consumo y el cultivo. Las dos cosas. Fecha del libro de Enrique Doyle. Enrique Doyle es 1786.
7, creo. Es un libro tardío. Es un libro tardío. Tardío, es muy tardío. ya a finales del 18. Y está hecho para promocionar el consumo de papas, patatas. Pero es que va a pasar en toda Europa, va a pasar algo similar, Sí. menos en algunos países. En este libro lo que es muy interesante es que dedica 2 páginas, es un libro pequeñito, y dedica 2 páginas al cultivo de la papa en Tenerife, con lo cual está afianzando que ya en las islas el cultivo era un hecho muy... O sea, se consumía, se cultivaba, se conocía la papa. Bueno, ¿y cómo irradia desde España, desde las islas, la península ibérica, cómo penetra en el continente europeo? ¿O cómo llega a otros países de Europa la papa? Porque a Irlanda llegó por otros caminos, no a través nuestro, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa que también es cuando de repente salen 2 recetas y además uno es casi alta cocina, la otra popular, sube a la superficie algo que, como ha dicho Antonio, hay un cultivo muy paulatino que se va de experimental a lo que es casi clandestino para evitar diezmos, y en eso los órdenes conventuales tienen un papel importantísimo en lo que es la adaptación, el circuito del Imperio Habsburgo, que quiere decir que salta de jardines monacales a lo que son las clasificaciones de botánicos, que se hacen, casi siempre hay una referencia a un jardín monacal o al cardenal Farnese, y se va saltando y de ahí a lo que son los vecinos, ¿no? Hay un documento en la Biblioteca Nacional, Bernardo de Cienfuegos, de 1631, él dice que llegó con los indianos a Sevilla y de ahí, subiendo a Madrid, ellos lo dejaron en La Mancha y hay un primer cultivo muy importante por ahí, pero clandestino, etc. Y no hay duda, yo creo que hablando con Padre, que hemos pensado que también puede ser incluso los dominicanos que le llevan a Irlanda. Y por ese motivo se va, pero fuera de comercio, eso no tenemos documentación. Pero la palabra potato, por ejemplo, deriva de patata. Pues hay en el medio del... No, pues en el siglo XVII hay una clasificación en Inglaterra donde intentan empujar la patata y dicen, hay 3 tipos de patata. Dicen, hay la patata española, que es dulce, hay la patata canadiense, que es la raíz de la alcachofa, y hay la patata irlandés o de Virginia, que es la patata. Todo se revolvió con esa confusión. Y hay un momento en el cual en Barcelona, a finales del 18, dicen, los de La Mancha llaman la papa la patata, pero es impropio y sugieren que es a propósito, otra vez para evitar los diezmos, porque ya empieza a convertirse en una cosecha sujeta a impuestos. Bueno, ¿y qué más comentarios podéis hacer, Antonio, respecto a la evolución del consumo de las papas en el continente europeo, irradiando desde España? Me gustaría también... Pues yo porque entiendo que si Juan de Molina las manda a Amberes, pero es cuando los Países Bajos eran una provincia española. Sí, pero hay que considerar que cualquier planta no es llevar la semilla a Holanda, sembrarla y empezar a cosecharla. Esto es un proceso bastante lento. En primer lugar, hay un coste de oportunidad, es decir, el labriego, el campesino, el propietario, no va a plantar una semilla sin saber si hay un rendimiento. Y no va a destinar una parte de la parcela, en vez de trigo o a remolacha o cualquier otra planta, en favor de la papa si no hay una rentabilidad en el proceso. Y lo que sí sabemos, y en el caso de La Mancha ya se sabe, y Doyle lo plantea en su trabajo, la dificultad de implantación de un cultivo que en principio no ofrece una alta rentabilidad. La rentabilidad es bastante discutible. Y de hecho es bastante discutible en la medida en que la propia Iglesia, el diezmo lo exige de una manera muy poco importante. No, bueno, esto no es un cultivo que sea rentable.
Y por lo tanto esto hace pensar que en Europa el proceso de desarrollo de este cultivo fue muy lento, bastante lento. No así en algunas regiones, como por ejemplo Canarias, donde el cultivo de la papa se afianzó muy fuertemente porque las condiciones climáticas eran muy favorables a su desarrollo, o bien porque los campesinos fueron capaces de innovar y Camir ha dicho una cuestión que es relevante, es decir, toda la papa no tiene las mismas propiedades culinarias ni la misma, cuando se traen, pues habrá que ver qué papas son las que más se adaptan al consumo humano, unas mejores, otras peores, un tubérculo sí, otro no. Y eso es un proceso de creatividad, de innovación tecnológica que está en manos de una masa campesina que es la que realmente fue la que dio protagonismo a esta simiente, ¿no? Y por lo tanto, esto en Europa fue bastante lento y no se puede pensar que antes de finales del 18, cuando después de la Revolución Francesa, después de las grandes guerras napoleónicas, cuando los europeos sufrieron una profunda crisis agraria entre los años iniciales del siglo XIX y hasta mediados 1830, 1840, Europa fue un periodo muy complicado para la agricultura europea. Y en ese contexto, pues probablemente fue en ese periodo donde se generalizó el esfuerzo agronómico por innovar y por mejorar. ¿Qué hay de cierto en todas esas leyendas que se cuentan del famoso Parmentier, de los reyes de Francia, para impulsar el cultivo de papas que no se veían con buenos ojos porque eran plantas, algunos consideraban malditas? Malditas, sí. Bueno, el caso de que señala es una clara demostración de que la planta no tenía buen predicamento entre la gente en Europa, ¿no? Si el consumo popular no lo considera así es por alguna razón, y la razón básica era que era una planta que todavía no estaba plenamente adaptada para su consumo hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Antes era una planta que tenía dificultades de producción, de comercialización, etc. Y yo creo, en fin, por los testimonios que hay, es que hasta ese momento del siglo XIX es cuando la papa alcanza ese gran protagonismo en la agricultura europea. Pero yo insisto en el papel importante de la economía campesina. Camir, ¿tú quieres decir algo? Sí, voy a hacer un pequeñísimo recorrido de la papa por Europa. Genial. La papa de España pasa a Italia, la llevan los carmelitas descalzos a finales del siglo XVI. Y en Italia es muy bien aceptada porque les recuerda a la trufa, que es un tubérculo, no tienen nada que ver, pero por similitud la asimilan bien. Desde el principio la incorporan a su dieta. De Italia pasa a Alemania en el siglo XVII y es muy apoyada por los monarcas prusianos porque ven en ella un alimento barato, nutritivo, muy productivo para alimentar a las tropas en tiempos de guerra. De hecho, en el siglo XVIII se cultiva de forma expansiva en toda Alemania y en el siglo XIX forma parte de la dieta del país. En el XIX ya forma parte de la dieta. Y en Francia la papa estaba también, había muchos prejuicios, de hecho incluso su cultivo estaba prohibido, entre comillas, sí. Y Parmentier, que es un farmacéutico militar y un agrónomo, estuvo prisionero en las guerras prusianas durante 3 años en Westfalia y se alimentó, sobrevivió gracias a la papa. Cuando él vuelve de Alemania, ve el valor tan importante que puede tener la papa para combatir las hambrunas y por todos los medios intenta propagar su cultivo y su consumo. Entonces hay muchas anécdotas al respecto. Él logra abolir la ley que prohibía el cultivo de la papa o que lo restringía y le pide al rey que le ceda unos terrenos a las afueras de París
que estaban vigilados durante el día. Por la noche quitaban la vigilancia y como eran unos terrenos reales, los vecinos, los agricultores vecinos creyeron que estaban cultivando una joya y las robaban. Y de esa manera logra empezar a difundir el cultivo, que claro, estuvo apoyado por una campaña de propaganda muy fuerte de difusión de cómo se consumía y cómo se cultivaba. Entonces, cronológicamente, ¿cuál sería el primer país europeo que empieza a consumir las papas de una manera regular? España, sin alguna duda. Es decir, Canarias, yo estoy de acuerdo con Antonio, Canarias. Luego yo creo que según Cienfuegos y Terón, La Mancha, porque además la primera variedad de patata que tenemos en España se puede trazar a La Mancha antes de Galicia. Y luego lo que sí es una cosa fascinante es en la Revolución Francesa, el gran salto cuando deciden que los parques de París tienen que destrozarse y plantarse con patatas, es justo después de la llegada de las tropas de Marsella, donde ya empieza a cultivarse la papa, probablemente por la relación con los Baleares, por comercio y España. Es decir, que había una cosa muy popular, porque hay una cosa que hizo España que no se ha comentado mucho, que en el salto del pan andino a la costa pacífica de España, ellos no hablan mal de la saludabilidad de la patata. Ellos no tienen este perjuicio. Todos los testigos y los conquistadores, los frailes y los cronistas, dicen que es muy bueno, que es incluso una delicia. Y eso es lo que le abre la puerta a hacer el viaje. Descubren que ayuda a combatir el escorbuto y que es saludable. Y además le admiten, como has dicho, como una cosa comparable a la criadera de tierra. Y posiblemente es por la cantidad de criadera de tierra y trufa que estuvo muy bien visto aquí, que se adapta primero en España. Lo que pasa es que está al nivel popular y Parmentier es una figura excepcional. Sí. Pero la presencia de los recetarios, el primer recetario que le da cabida a la papa, ¿cuál es? ¿El de Juan Altamiras? Bueno, en Inglaterra salió un libro que se llama El lujo de Adam, en 1744, que se considera como una recopilación, pero no hay receta. Es este tipo de cosas, como Tobias Aldino y los botánicos antes, se puede hacer guisos y tal. Altamiras es el primero, realmente, en el 45, que da 2 recetas, un poco tipo alta cocina, que no está buscando hacer pan con el patata. Y luego en París, en el año 95, hay un pequeño libro de cocina que se llama El recetario republicano, que es todo de papas. ¿En qué fecha has dicho? ¿En qué fecha? En el año 95. 1795, está de una mujer anónima, que nadie sabe quién es, pero realmente se piensa que fue un compañero de Parmentier, Grenet, que le financió porque hay una publicidad de su máquina de patatas. Y eso es cuando aparece la croqueta y todos los platos que asociamos con Parmentier. Porque del año 94 al 95 se llama que había un momento que le llamaron el República de las Patatas. Pero es verdad que es curioso que todo eso del salto de la papa en la Revolución Francesa es después de la llegada de las tropas de Marsella, que insisten que se debía plantar porque están todos al punto de hambre. ¿Y en los monasterios qué presencia tuvo? Importantísimo, porque yo creo que nunca cogieron estos perjuicios. Es decir, igual que el tomate, que no tenía perjuicio contra ese pequeño, incluso lo han visto como un parte de la medicina, le llevan un poco, y probablemente primero a Tenerife, lo has dicho que se encontraron una referencia en colación, y luego se va. Lo que pasa es que estas cosas no se documentan mucho. Hay una cuestión de lo que ellos comen por ellos mismos, lo que ellos sirven a los invitados, en la cual hay una separación, pero ya se ve que por el año 45 del 18 Altamiras lo considera que puede recrear una receta de trufas negras con patatas, que es ya mucho, y la referencia del viento a la papa tiene que ver con el jardín de Farnese,
donde los botánicos encontraron los primeros especies para... ¿No os llama la atención que un tubérculo de tanta importancia como el lema de Perú, te imaginas un mundo sin papas, lo que lo valoramos en Europa y en Occidente en general, sea un tubérculo ignorado, despreciado completamente en Asia? Los chinos no quieren saber nada de la papa, los japoneses tampoco. La papa pasa inadvertida completamente en el mundo asiático. ¿No es sorprendente? Sorprendente, sí. Sí, porque además Sí, creo que China es uno de los mayores productores actualmente, ¿no?, de patatas. Puede ser productor, pero en la cocina popular tú no te encuentras una receta de papas ni de broma. Bueno, yo siento venir a interrumpir, pero llega la hora. Entonces, no sé si tenéis algo más que añadir, no sé si hay alguien del público que quiere hacer alguna pregunta, que quiere preguntar algo, si queréis... Porque si no, tenemos que daros un aplauso, despediros y... Bueno, pues nada. Bueno, pues muchas gracias. A la siguiente Será así. ponencia. Vale. La verdad es que hablando de historia podríamos estar mucho tiempo porque es muy interesante y es interesantísimo seguir ese curso de los productos, saber de dónde vienen, hacia dónde van. Pero como el reloj no nos da tregua, pues tenemos que seguir con el programa. A ver, y ahora vamos a seguir con el programa sin irnos de Canarias, porque vienen dos cocineros que yo le voy a dejar al señor Marrero que los presente él, porque son paisanos. Sí, pero yo quiero que Julia diga lo que piensa de Braulio y después y de Jesús. Bueno, a ver, los dos cocineros que vienen a continuación son Braulio Simancas, del Silvo Gomero, y Jesús González, de Boguey. Yo a Jesús, a ver, me quedo con estos mejor. A Jesús le sigo la pista, pero se la sigo menos, pero a Braulio se la sigo desde hace mucho tiempo, desde cuando él estaba en el Silvo, cuando luego se marchó a las aguas, cuando ahora ha vuelto al Silvo. Y sinceramente me parece que es el cocinero canario que mejor ha sabido penetrar en la cocina canaria con una visión, una mirada contemporánea. El otro día estábamos comiendo un grupo de periodistas de la isla y de la península y yo les preguntaba, a ver, decidme 5 cocineros de Tenerife o de las islas que hagan una interpretación verdadera, una interpretación contemporánea del recetario canario. Y a estos señores les costaba trabajo. Entonces, a ver, esto también es un poco mensaje para estudiantes, para profesionales. Yo creo que tenéis un tesoro enorme en el recetario popular canario. Me da igual que sea de Tenerife, de La Gomera, de La Palma, de Gran Canaria, de Lanzarote, de Hierro, de Fuerteventura, de las 7 islas. Simplemente hay que coger ese acervo popular y mirarlo con otros ojos. No hace falta irse a técnicas complicadas ni a cosas extravagantes. Es ver la cocina popular con otra mirada y eso es lo que hace, entre otros, Braulio Simancas, que no sé si están ya preparados o no. Y esto era lo que tú querías que yo contara, ¿no? Pues ya lo he contado, ahora ya puedes seguir tú. No, porque... Es que a veces cuando hablo de Braulio, la gente me dice que tiro mucho para Braulio, pero es que se lo ha ganado. Pero antes, tengo que decirlo, cuando hablamos de Jesús González, ahora le decimos del restaurante Boguey en el Hotel Las Madrigueras de los Cristianos, municipio de Arona. Pero los que estamos ya unos cuantos años en esto, le decimos Jesús el del Duende. Jesús el del Duende. Entonces, ¿y quién es Jesús el del Duende? Pues yo creo que podríamos decir algo así como que, pues con Jesús el del Duende comenzó todo. Es como el padre espiritual de Braulio. Exactamente. O sea, aquí estaba Jesús el del Duende, que tenía un restaurante en La Vera, municipio de Los Realejos, o ahí se disputaban entre Realejos y Puerto de la Cruz, Puerto de Los Realejos, y él tenía un restaurante donde estaba, que se llamaba El Duende, y donde estaba con su cuñado, que se llama Pedro Rodríguez Dios. Y entonces el segundo fue Pedro Rodríguez Dios. Y Braulio en ese momento era un pipiolo que estaba comenzando en La Gomera. Yo no se me olvidará uno de los postres que me hizo Pedro Rodríguez Dios, que era una compota,
¿cómo se llama esto cuando partes la fruta? Como una... Macedonia. Como una macedonia, pero aderezada con parchita. Yo me estuve acordando, porque claro, la parchita en la península ahora la tenemos más, porque bueno, las frutas estas exóticas y tal, pero hace igual 15, 20 años, yo no sé ya el tiempo que hace pasado, pero hace mucho, no era tan habitual. Y cuando yo tomé aquella macedonia con parchita, a mí me pareció uno de los postres que no se me ha olvidado, y mirar que tomo postres, o sea, vamos, que pues nunca se me ha olvidado. El otro día estábamos, lo que dice Julia, no vamos a nombrar el sitio, pero es que de 15 platos, yo creo que la mitad o más tenían que ver con especias asiáticas, con a las empanadillas, como dice José Carlos, le llamaban gyoshas. O sea, nos ha inundado Asia y después decíamos, intentas buscar un atún encebollado y no encuentras un atún encebollado a la canaria. Claro, pero además el atún encebollado a la canaria no hay que hacerlo como lo hacían las abuelas, que es que tampoco se trata de eso. Se trata de hacer lo que hace Braulio, que coge esa receta, la mira de otra forma, le da otra vuelta. Lo que hacía esta mañana Genovese, que ha cogido y ha hecho el ñoqui al revés. En lugar de hacer un ñoqui de patata con la crema de queso, con la salsa de queso, ha hecho el ñoqui de queso y le ha puesto la salsa de patata. Pues en el fondo de eso se trata un poco. Pero bueno. Bueno, pues decir que Braulio empezó en el Hotel Tesina de La Gomera. Él no se sabe muy bien si es gomero o es tinerfeño, pero de gomero tiene mucho, y de su padre. Su padre trabajaba en un barco y cocinaba en un barco, y del barco le viene el asunto a Braulio, autodidacta. Él crea el silbo gomero en la laguna. En un momento determinado de su vida pasa un tren porque el Hotel Bahía del Duque tenía que renovar un proyecto y decidió no traer un chef de fuera y pagándole los royalties, sino apostar por un proyecto. Y durante 9 años Braulio Simancas ha estado haciendo, yo para mí creo que haciendo historia en las aguas. Jesús, por su cuenta, triunfó en el Duende. El Duende, yo creo que los que queremos esta isla y los que queremos a Jesús, claro, no le queremos desear nada malo, todo lo contrario, pero muchas veces le decimos, Jesús, ¿cuándo vuelves al Duende? Bueno, pues yo creo que él no, porque en eso estamos. Bueno, pues le dejamos con Braulio Simancas, Jesús González, Braulio Simancas, y una ponencia que ellos han querido titular Las papas en la cocina popular de Tenerife. Un aplauso. Bueno, al corre, para no variar, pero bueno, como corresponde en este oficio, ¿no? Esto no hay más. Bueno, nosotros creo que le vamos a dar el toque de canariedad al foro, ¿no? Ya nuestra papa es muy canaria y bueno, han habido cocineros de... Me quedo con vosotros por si necesitáis algo. Ah, vale, muy bien. Te lo agradecemos. Y nada, vamos a plantear, obviamente, platos con nuestras papas. Cada uno un poco de su visión. Yo creo que tanto Jesús como yo somos amantes y defensores de nuestra cultura gastronómica. Creo que va a estar bastante bien porque estuvimos hablando y realmente vamos a tratar la papa, pero de formas totalmente diferentes, lo cual me parece que está bien. Vamos a ver si comprendemos esto, que es otra. Bueno, yo quiero comenzar haciendo un guiño al primer momento de que nos sentamos a una mesa, nos ponen el pan, y es el momento mantequilla, ¿vale? Yo soy un amante, aparte obviamente de las papas y de nuestra gastronomía, sobre todo del mundo de los lácteos. Entonces, cuando se propone hacer algo con la papa, hay algo que a mí me encanta, me lleva muchos recuerdos de infancia, que es las papas asadas. Entonces, como me gustan mucho los lácteos, quería conseguir una mantequilla que supiera papa, pero que no tuviera papas, o sea, no fuera mantequilla con papas, sino mantequilla de papa. Vale, entonces me hablo con mi amigo Ancor de Granja Ara, vale, que es un maestro quesero, un ganadero de la isla de Santa Úrsula, y le digo que a mí no me bastaba solo con comprar la mantequilla sino hacer mi propia mantequilla, porque necesitaba la base de la mantequilla pues para hacer mi propia mantequilla con diferentes sabores. Entonces hemos hecho una mantequilla con sabor o de papa asada, ¿vale? Que simplemente lo que hacemos es recibir la nata fresca, una nata de cabra, en este caso, de leche cruda, súper importante, porque ahí sí que mantenemos muchos matices, muchos aromas y sabores de la propia leche.
Y lo que hacemos es fusionarla con papas asadas. Asamos papas, las tostamos, las doramos, directamente las metemos dentro de la nata y la hervimos. Dejamos enfriar y al otro día lo que hacemos es elaborar la mantequilla, que no es más que cortar la nata, centrifugarla bien, lavarla bien y conseguimos una mantequilla pues bastante cremosa, con sabor a mantequilla de cabra, pero con ese matiz a la papa asada. Y yo siempre he sido muy amante de las papas salteadas con mantequilla, que es un clásico, sobre todo afrancesado, ¿vale? Y siempre que consumimos, casi siempre que consumimos las papas, sobre todo las papas bonitas, nuestras papas, las consumimos arrugadas, cocinadas y como mucho fritas, cuando son chiquititas, que también están muy ricas. Pero ¿por qué no hacerlo de una manera más tradicional, como las papas estas muy afrancesadas? Pues lo que hacemos es que vamos a quitar unas pocas porque después hay otra elaboración. Lo que hacemos que las salteamos primeramente con un poquito de aceite, un poquito de aromático, en este caso tomillo, y lo que hacemos es que después las cocinamos muy lentamente en mantequilla, en este caso mantequilla de papa asada, para conseguir un poco un aroma, pero se podría hacer con otra mantequilla. Entonces, una forma, creo que clásica y que podríamos rescatar en nuestras cocinas para no ser siempre las papas de la misma manera, sobre todo cuando hablamos de guarniciones. Voy a bajar esto un poquito. Vale. Y lo que hacemos es simplemente, bueno, pues como las papas con mantequilla de toda la vida, ¿vale? En este caso aportamos mantequilla de cabra, pero se puede hacer con cualquier tipo de mantequilla, obviamente. Vale. Y después, por otro lado, estas mismas papas que cocinamos aquí, las vamos a darle una vuelta y convertirlas en unas papas, vamos a llamarlas bravas, con el cariño de Seriarola y sus papas bravas. Vale. Lo que pasa es que en este caso la vamos a hacer con una salsa de mojo. Una salsa de mojo, en este caso mojo picón, ¿vale? Por esto bueno, al final creo que a los canarios de fuera se nos conoce por las papas y el mojo picón, ni siquiera por los mojos, sino mojo picón, que no es el más que consumimos, todo se ha dicho, nos encanta el picante. Y lo que hacemos simplemente es un jugo de carne muy cargado de huesos, con mucho tuétano para que nos ligue, porque lo que queremos es reducir la salsa por sí sola, a la cual añadimos una pasta de mojo. Un mojo que hacemos con pimienta palmera y pimienta picona, donde restamos cantidad de aceite y simplemente lo que hacemos es reducir. Oye, ¿alguien sabe cómo va esto? Porque es que esto va como... Dale al revés. Joder. Ahí. Entonces, por un lado lo que hacemos es ir confitando lentamente las papas, que vayan cogiendo todo la mantequilla, el sabor de mantequilla. Por otro lado, esta salsa, les digo, es muy simple. Es un jugo de carne muy intenso, con mucha cantidad de hueso y una pasta vamos a llamarlo pasta de mojo, porque lo que hacemos es utilizar mucha pimienta palmera con mucha carne bien hidratada, ese toque picante siempre obviamente al gusto, y lo que vamos a hacer es que salsear nuestras papas con esta salsa picante, con mojo, bueno, haciéndole un guiño un poco a las papas bravas, como yo creo que es una de las tapas por excelencia de la cocina española. Sí. Simplemente salseamos. Ves que es una salsa con mucho brillo. De hecho, no utilizamos nada más que el mojo para salsear. Y después las acompañamos. Siempre, normalmente se le pone ese punto de alioli, pues en este caso lo que utilizamos es el ajo del país. Bueno, no sé si saben que hay varios tipos de ajos en las islas, ¿vale? Que también tenemos nuestras propias variedades, ¿no? Y en este caso nos hemos ido por un ajo que lo llaman ajo gomero o ajo de arguayo, ¿vale? Que son dientes de ajo muy pequeños, son muy intensos en sabor, pero no pican nada. Lo que hacemos es que lo confitamos simplemente con aceite que utilizamos posteriormente para hacer un alioli. Bueno, y tendríamos una brava a la canaria, vamos a llamarla así. Eso. Tráeme la papa, la que está cocinada al otro.
Bueno, buenas tardes. Yo lo que voy a hacer es una sama le he dado una nueva forma que todavía tiene camino por delante para sacarle más resultados a la cocción de la papa, ¿no? Lo que he hecho es cortar la papa con una maquinita que es como si fuese que tiene un eje central, metes la manzana, lo que sea, o bien la papa y cortas una lámina muy larga, ¿no? Y lo que he hecho es cocinar la lámina. Lo interesante es que la puedo infusionar con cualquier tipo de sabor y me coge el sabor de lo que utilizo, ¿no? En este caso, para el plato que voy a hacer, que es un plato con raíz canaria también, es la lámina de papa que está infusionada con un mojo de azafrán. Se calienta antes de servir y por este lado tengo un puré rústico de calabaza, que también lo cocino al vacío. Lo tengo aquí, con lo cual, con diferentes hierbas, para que tenga un sabor realmente potente, ¿no? Y la sama la cocino al vapor. En este caso normalmente lo hago en la runner, meto las hierbitas aromáticas dentro de la runner con el agua y la cocino al vapor, ¿no? Pero bueno, el resultado, le falta un pelín, sería tráeme la calabaza. Tengo aquí el lomito de sama. Vale. La calabaza. Siempre me ha gustado mucho trabajar con la calabaza porque me parece muy versátil, que sirve realmente para todo. Y emplataríamos, ok. Un poco desmenuzada, tengo mezclado el mojo de azafrán, lo tengo mezclado también con la calabaza para que realmente nos traiga siempre un recuerdo del sabor original, ¿no? Aquí tengo el lomito de sama. Con un punto de cocción siempre es importante. Y luego ya cojo la papa. He utilizado papas bonitas del norte, de la zona de los Realejos. Y la papa cocida así recuerda a una verdura cocinada al dente, ¿no? Y ya te digo, el mojo pues nos ayuda a eso, a recordar inmediatamente un origen que es el nuestro. Ya luego, para darle me gusta también jugar mucho con colores monocromáticos. Este mismo plato lo he hecho también con pistacho y en ese caso era todo el plato en verde, ¿no? Aquí le pongo las pipas de calabaza para que le aporte una textura también. Me faltan las flores amarillas. Las flores. Cosa del directo. Es que hemos organizado esto por teléfono. O sea, en 2 días, 2 tardes, hemos organizado esto por teléfono. Sí. Es lo que tiene. Es una confitura de pimiento. Y
Y listo. Bueno, van unas flores amarillas que están desaparecidas, pero voy a utilizar esta. Vale. Pues listo. Esto sería el lomito de Sama con una calabaza estofada con la salsa de azafrán hecha de forma tradicional. Y ese es el plato. Bueno, pues seguimos con otro pescado. En este caso, yo creo que el cherne y, si no me equivoco, la sama son dos pescados por excelencia de nuestra gastronomía. Yo quería hacer un guiño aquí un poco más a la cocina tradicional y un poco a la cazuela de pescado, que está tan vinculado a mi casa, a mi familia, incluso a mi pueblo. Y lo que hemos hecho es un caldo cazuela tradicional. Lo único que cuando hemos elaborado el caldo, además de manera tradicional tal cual, no hemos añadido ningún tipo de agua, sino un poco de vino, el propio jugo de las verduras blancas, en este caso, y verdes, y vino, simplemente. Hemos dejado sudar por varias horas para simplemente coger el caldo. Que lo que hacemos es que después cocinamos unas papas dentro del propio caldo, y lo que hacemos es que potenciamos este caldo con un majado de cilantro, perejil y pimienta palmera, que nos da ese toque de mojo, y podemos unir nuevamente lo que es la papa y el mojo, que yo creo que es un poco el matrimonio por excelencia de la papa, ¿no? Entonces, nada, simplemente es una cazuela de cherne que llamamos nosotros, donde en este caso le añadimos unas azucenas, con este caldo concentrado de cazuela, potenciado con una cantidad importante de majado de cilantro perejil. Aquí hay mucho sabor a mar. Y lo que hacemos es que simplemente lo acompañamos con el pescado, y es un plato muy marino, muy tradicional, muy ligero y a la vez pues muy intenso en sabor. Y yo lo llamo cazuela de cherne, tal cual. Así puedes... ¿Ya? ¿Se toca? Bueno, para ver la versatilidad de este tipo de cocción para la papa, lo que voy a hacer ahora es un sashimi de sama, también. Y con la papa lo que haré es un tagliatelle. He vuelto a cortar otra vez la papa con la maquinita esa, en realidad es una bobería, pero bueno. Y la cociné con una salsa teriyaki a 65 grados durante 50 minutos. Entonces, me la están preparando ahí. Y tengo aquí la sama, que la he puesto con un poco de salsa teriyaki. Ya que Jesús es un hecho asiático, ¿has visto? Sí. ¿Eh? No, lo curioso es que, o sea, teniendo en cuenta la papa en sí, que está estupendo, vamos, para este tipo de plato, porque te da la sensación de una verdura cocinada al dente, tiene un cierto el sabor al crudo, no estamos acostumbrados a comer papa cruda, es muy beneficiosa para la salud, pero, como siempre, en determinadas cantidades, pues es bastante asumible, ¿no? Le pongo un poquito de verdura. Una cebollita. Es muy fresco el plato. Y lo dicho, que la papa, la verdad que está muy curioso.
Ahí. Unas huevas de arenque. Y nada, es un tema que hace poco que lo hice y sé que va a tener muchas posibilidades. Simplemente buscar el camino. ¿Vale? Un poquito de lima kéfir. Esto no tiene nada que ver con la cocina canaria, pero era simplemente para ver esa utilidad que le podría dar, otra forma de dársela a la papa, ¿no? Un poco de guindilla. Y ahora tengo aquí la papa, que tiene el sabor. Tengo un poco de lima kéfir dentro, la salsa de soja.